Señoras y señores, les damos la bienvenida al primer Simposio Internacional Bioeconomía Argentina 2013, bajo el lema Biomasa, Innovación y Valor Agregado. El cambio se debió a que cuando tuve que pensar qué iba a decir, me di cuenta que esto de hablar de la bioeconomía en Argentina era un terreno bastante desconocido para mí en los detalles, y que había gente que iba a hablar específicamente del tema y hubiera sido bastante desprolijo que el ministro y su funcionario dijéramos cosas distintas. Así que preferí ir a cosas que domino un poco más, como ustedes habrán oído. Yo soy químico-biólogo, pero soy un antropólogo frustrado. Así que decidí hacer una presentación desde estas perspectivas que de alguna forma pueden aportar a nuestro conocimiento de qué es lo que podemos hacer en materia de bioeconomía aquí en Argentina. Vamos a empezar la historia hace unos 15, 20 mil años. Es bueno recordar que a pesar de que nos parece evidente que el mundo es lo que es desde siempre, nuestro cerebro no cambió en 150.000 años. Hemos adquirido mucha tecnología, mucho conocimiento, pero nuestras motivaciones siguen siendo las mismas que cuando poblábamos la estepa africana. Y esto es el aspecto que tenía la biomasa hace 15.000 años. Era animal y bastante agresiva. Y sobre eso estaba basada la subsistencia humana. Y de alguna forma esta estructura económica modeló nuestra identidad de especie, porque hizo que al menos el sector masculino tuviera que desarrollar habilidades para trabajar en bandas en pos de un objetivo común y establecer mecanismos de liderazgo, obediencia, coordinación, probablemente lenguaje, que son muy útiles ahora a la hora de perseguir no ya un mamut, sino un objeto más pequeño, cilíndrico, también forrado de piel animal, y se evidencian las habilidades deportivas y en el fútbol que probablemente sea una sublimación de esas habilidades adquiridas. Pero para aprovechar esta biomasa hubo que desarrollar tecnología. Y esta es la primera pieza de tecnología que desarrolló la humanidad. Esta es la punta Clovis, denominada así porque está asociada a una cultura, Clovis, en Estados Unidos, en la costa oeste, que tiene que ver con la llegada de los primeros humanos a través del estrecho del Mar de Bering, que son los pobladores y ancestros de los indígenas americanos. La aparición de estas puntas Clovis está asociada a la desaparición de casi todos los grandes mamíferos que poblaban América del Norte. Este es tal vez el evento de mayor impacto ecológico, si se quiere, en la historia de la humanidad, solo que en ese momento no había grupos de amigos del mamut que los defendieran. No estaba el concepto de ecología, se suponía que el destino de esos animales era proveer nutrientes para nuestra especie. Pero hay dos detalles que me gustaría recalcar. ¿Por qué no había una reacción hostil hacia esta tecnología que, si bien era útil para la caza, también permitía que los seres humanos se exterminaran graciosamente unos a otros? O sea, había muertes asociadas a esta nueva tecnología que parecía tan sencilla. ¿Por qué no había una reacción? Porque desde nuestros orígenes, los seres humanos, tenemos algo que se llama sentido de justicia innata. De hecho, lo tenemos en común hasta con otros primates, que es una reacción hostil hacia una situación en la que uno se siente engañado o siente que otro tiene una ventaja indebida. En este caso, esta tecnología, si bien era peligrosa y nociva en algunos aspectos, se sentía que era dominada por todos. Todos tenían el mismo acceso a esa tecnología y todos eran potenciales beneficiarios de esa tecnología. Lo que ocurre con ciertas tecnologías modernas, y el caso que se mencionó de la reacción hostil hacia la biotecnología, uso de agroquímicos, vegetales genéticamente modificados, se basa en que una parte de la población siente que el beneficio va a un sector y el riesgo lo corren todos. Entonces, esa situación parece injusta y genera una reacción que es irracional en muchos casos porque no importa el argumento, importa esa primera reacción ante
un evento que parece beneficiar a unos pocos en detrimento de la seguridad de otros. Por eso es tan importante cuando se introduce una tecnología dejar en claro cuál es el beneficio común que tiene. Y cuando hablamos de actividades que se han convertido en industriales, como la agricultura actual, es importante hacer público el beneficio que tiene la sociedad en su conjunto y que no parezca como que las nuevas tecnologías aplicadas, ya sea a la agricultura tradicional o en este caso a las explotaciones no tradicionales, que aparezcan como que benefician a unos pocos y los posibles efectos negativos colaterales se extienden al resto de la población. Esta situación perduró durante miles de años, pero los estudios antropológicos modernos muestran que en realidad el aporte nutricional de la caza era relativamente escaso y que los humanos vivían de lo que las mujeres en general recolectaban. Entonces, el surgimiento de la economía agrícola moderna puede localizarse en ciertas regiones del mundo, fundamentalmente en el Valle del Indo, es donde aparece la agricultura como tal, donde mujeres probablemente seleccionan las primeras variedades genéticamente modificadas, que son el origen de los cultivos que ahora tenemos, el caso de trigo, cebada y demás. Y digo genéticamente modificada porque esos vegetales habían adquirido características diferenciales debido a mutaciones espontáneas, pero eran genéticamente modificados respecto de las variedades salvajes. Y los antropólogos suponen que fueron las mujeres las que descubrieron estas variedades y lograron recultivarlas y amplificarlas porque eran las encargadas de justamente recolectar. Es interesante notar que con todo el desarrollo de la tecnología moderna, hoy no podríamos producir un trigo, como lo conocemos ahora, a partir del precursor ancestral, ni un maíz, ni ninguna de esas variedades. Esto es producto de cambios en una multitud de genes, muchos de los cuales todavía no conocemos, y hoy por hoy lo único que podemos hacer es un proceso de cortado y pegado de ciertas secuencias muy limitadas que nos permiten otorgar alguna característica particular. Pero el cambio biotecnológico, si se quiere, ocurrió durante miles de años y como producto de selección de variedades genéticamente modificadas producidas naturalmente. Esto provocó un cambio muy importante en la estructura social, porque a partir del desarrollo de la agricultura por las mujeres, los hombres que antes iban a cazar en bandas y lo pasaban bastante bien, trajeran o no trajeran proteína animal, tuvieron que ir a trabajar al campo. Y esto es lo que plantea el doctor Robert McElwain, de la Universidad Americana, de que justamente las mujeres fueron las que desarrollaron la agricultura y que este proceso de cambio está en la base de uno de los mitos más importantes de Occidente. Ahora que hemos ocupado el Vaticano, podemos hacernos uso también de la traducción judeo-cristiana para explicar algunas cosas. Y este mito de la caída del paraíso puede ser interpretado como el hecho de que la mujer que desarrolla la agricultura hace que el hombre tenga que abandonar el paraíso e ir a trabajar al campo. No está muy dispuesto el hombre. Pero este es un mito muy rico porque ya lo he aplicado para otras cosas, porque ustedes saben que este arbolito que está ahí es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la mujer la que induce es Eva, la que induce a Adán a comer del árbol y conocer. Y ahí está el pecado original, tratar de conocer y querer ser como Dios. Tal vez por esto que están imbuido en el inconsciente colectivo, es que los científicos se sienten tan poco inclinados a comer del fruto del árbol de la ciencia, que es la tecnología. Porque la ciencia pura parece ser lo aceptable, pero el producto, el fruto, es algo que no debe ser comido. Y yo siempre sospeché que este mito estaba detrás de la reticencia de los investigadores castos y puros a ser corrompidos por la empresa que quiere que coman del árbol de la tecnología y que tengan un rédito por eso. No porque su conciencia sea la que se lo impide, sino porque está el evaluador observando su comportamiento y que va a determinar si su informe es aceptable o no. Estamos haciendo ingentes esfuerzos desde el CONICET por cambiar esta cultura. Esperamos no tener que cambiar el mito bíblico para que esto sea aceptado, pero claramente
hay modelos, hay roles que llevan miles de años de antigüedad y que, consciente o inconscientemente, están condicionando nuestra percepción de la realidad. Acá está el hombre expulsado del paraíso, teniendo que trabajar en el campo, y tuvieron que pasar casi 5.000 años para que la revolución tecnológica permitiera que este hombre recuperara su felicidad y se convirtiera en agricultor moderno. Tengo autorización de Gustavo Patel para mostrar esto. Creo que voy a tener que actualizar la foto porque ahora está bastante más flaco. Pero fíjense que no solo el agricultor está contento, fíjense el estado del suelo en la agricultura tradicional y lo que es el estado del suelo producto de las técnicas modernas de siembra directa. De todas formas, esto estuvo asociado a un cambio muy importante. Esto que era una agricultura individual, artesanal, pasó a ser una actividad industrial extensiva, altamente mecanizada, que hace que la percepción del agricultor sea distinta. Digamos, ya no existe la percepción del agricultor individual sacrificado, sino que se piensa que hoy por hoy la agricultura es una actividad industrial nociva para el medio ambiente, para algunos, que afecta a la salud pública, y no se pone en la ecuación la necesidad de nuestra especie de alimentar a 9.000 congéneres en muy poco tiempo, y el hecho de que para hacerlo con los rendimientos actuales necesitaríamos incorporar a la agricultura una superficie equivalente a la de Brasil, o sea, un 70% de lo que hoy se está cultivando. Esto no se discute habitualmente, seguimos discutiendo como si la agricultura orgánica pudiera ser un reemplazo efectivo de un sistema tan eficiente como la agricultura moderna basada en la biotecnología. Y estas consideraciones también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de analizar una mayor industrialización, un mayor aprovechamiento y un uso más eficiente de los recursos que produce la agricultura. Y un poco de esto se trata, esto de la bioeconomía, mostrar que estamos haciendo lo posible por cumplir con ese objetivo que ha sido explicitado por la Royal Society, que es el desafío de lograr una intensificación sostenible de la agricultura global. Y el hecho de que sea es una frase muy, muy profunda porque entendemos lo que es intensificación, que debe ser sostenible, pero que la agricultura es un proceso global también es algo que hay que tener en cuenta, porque no es lógico que el consumidor en un país desarrollado tenga solamente el beneficio de elaborar finalmente un alimento, consumirlo, y el pasivo ambiental quede en el país generalmente menos desarrollado que lo produce. Si hay un pasivo ambiental, si hay un daño al medio ambiente, el consumidor es también cómplice, si se quiere, y debe ser corresponsable, en definitiva, de hacer que ese producto o que ese alimento se produzca en condiciones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Vamos ahora a esta otra visión, que es la bioeconomía visto de la química biológica. Y este es un esquema muy sencillo de qué estamos hablando. En definitiva, toda la energía viene del sol, que provee no solo luz, que puede ser convertida en productos biológicos a partir de la fotosíntesis, sino que también provee temperatura, que es necesaria para que este proceso ocurra. Básicamente, la fotosíntesis ocurre a determinadas temperaturas y usa determinadas longitudes de onda, no usa toda la luz solar y es relativamente poco eficiente en términos de lo que serían nuestras necesidades. Es perfectamente eficiente para el desarrollo de los vegetales en el planeta, que es para lo que fue seleccionado. Se usa dióxido de carbono, agua, minerales, falta nitrógeno por acá, después voy a hablar de eso. Y el producto de esto son básicamente tres tipos fundamentales de compuestos: los hidratos de carbono y los lípidos, que son fuente fundamental de energía, tanto para el uso alimentario humano como para la producción de biocombustibles, y fundamentalmente las proteínas y ciertos aminoácidos, que son los aminoácidos esenciales, que son los que hacen imprescindible la agricultura para nuestro sustento. No podemos sintetizar aquellos aminoácidos que tienen
más de 5 o 6 pasos enzimáticos. Lo hemos perdido durante la evolución, tenemos que recurrir a las plantas para poder obtenerlos. Y esto es el componente insustituible que producen los vegetales. Tal vez podríamos tener otras fuentes energéticas, pero no podemos hoy por hoy tener una fuente de aminoácidos esenciales que permitan nuestra alimentación. Cuando se empieza a hablar de usar biocombustibles obtenidos a partir de la agricultura, aparece también este conflicto entre el biocombustible usado para fines industriales, si se quiere, y el biocombustible usado para fines alimentarios. Nosotros solamente podemos consumir biocombustibles. Un motor de auto puede consumir biocombustible fósil, que es el petróleo. El petróleo también es un biocombustible, solo que fue producido hace mucho tiempo. Y esto, bueno, ha planteado en la actualidad este conflicto entre estos dos usos alternativos. Si es lícito producir combustible de uso industrial para uso distinto de la alimentación, cuando está claro que hay una competencia, no solo del cultivo en sí, sino del uso de la tierra y del uso de estos recursos que, como vamos a ver, no son totalmente renovables. Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la eficiencia de nuestros sistemas industriales y del transporte en particular. El 95% de la energía que se consume en un auto es para transportar el auto, el 5% es para transportar a la persona. Entonces, básicamente estamos usando un insumo que podría ser apto para la alimentación para mover habitáculos. Y esto desde el punto de vista ético plantea al menos ciertos interrogantes. Si es lícita esta competencia y si no tenemos que repensar cuáles son las prioridades. Sobre todo porque cuando se habla del biocombustible como energía renovable, vemos solamente esta parte, el dióxido de carbono que entra y sale, la luz solar que es inagotable, pero hay otros elementos en este esquema que no son necesariamente renovables. El agua, dependiendo de su origen, puede no ser renovable. Si usamos agua fósil, como hay en ciertas provincias de nuestro país, es un recurso perecedero. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido usar biocombustible usar agua exclusivamente para un uso industrial si no hay sustitución, cuando es un recurso que es valioso desde el punto de vista alimentario? Todo esto planteado en esta aparente competencia entre el uso alimentario y el uso industrial. Creo que un poco el eje justamente de este evento es mostrar las alternativas que permiten superar esta disyuntiva. Cuando hablamos de usar biomasa, cuando usar productos derivados de los vegetales a través de procesos ulteriores de purificación, estamos tratando de integrar estas dos necesidades en una sola y hacer en realidad un uso más eficiente de este recurso que puede ser no renovable. El otro componente, del cual generalmente no se habla mucho, son los minerales que son necesarios para la agricultura. Y básicamente hay dos, el fósforo y el potasio, que no son renovables. Si se agrega a la agricultura y esto va a un arroyo y luego a un río y luego al mar, termodinámicamente es irrecuperable. A diferencia del nitrógeno y los otros componentes los cuales no son limitantes. Pero claramente la agricultura es dependiente de estos dos recursos que en el caso particular de Argentina, bueno, saben ahora por las noticias que tenemos yacimientos de potasio, pero no tenemos yacimientos de fósforo. Entonces, en definitiva, esto puede generar situaciones que hay que prever de forma tal de garantizar justamente la sustentabilidad de la producción, no solo agropecuaria en general, sino del tema concreto que nos convoca hoy por hoy. El otro tema es, si tenemos que aumentar un 70% la producción agrícola, y hemos dicho que la fotosíntesis usa solamente una parte de la energía solar, si es pensable o no mejorar eso. Esto es un problema interesante porque hay datos recientes que muestran que la fotosíntesis es uno de los pocos fenómenos macroscópicos donde hay efectos cuánticos. Ustedes habrán oído hablar de la mecánica cuántica, que es algo que ocurre en muy pequeña escala, uno tiene que tener un átomo suelto para ver esas cosas raras que hacen cuando están aisladas las partículas.
Sin embargo, en la fotosíntesis parece haber un fenómeno de coherencia de los electrones a medida que transcurren por esa cadena de proteínas y logran la reducción final del dióxido de carbono a hidratos de carbono, que implicarían que hay que entender un poco más eso, y sería un tema interdisciplinario interesante de encarar. Sería relacionar la frontera de la ciencia en un área tan abstracta como la mecánica cuántica con una necesidad concreta de la humanidad, que es producir más alimento. Y estamos bastante lejos de entender exactamente cómo funciona esto, pero hay propuestas del Departamento de Energía de, a través de la nanotecnología, mejorar la fotosíntesis, mejorar la capacidad catalítica de los distintos componentes. O sea que esto es un tema que ya no es ciencia ficción, hay gente que lo está proponiendo seriamente. Y en la especie humana está apareciendo esta nueva especie, acá me ha incluido una ingeniera Memil en ello, que es este híbrido entre empresario y científico. El caso es Craig Venter, uno de los competidores de esta carrera por secuenciar el genoma humano, y que tiene una meta muy concreta. Él ha estado recorriendo los mares de todo el mundo, juntando algas, con el objetivo de encontrar sistemas fotosintéticos más eficientes que el que tienen las plantas tradicionales. Y su objetivo declarado, por el cual ha tenido un importante financiamiento, es lograr algas sintéticas que tengan un sistema fotosintético muy eficiente, un mínimo contenido de genes y que produzcan tal vez directamente hidrógeno que pueda ser usado para celdas de combustible. Se supone que el uso de tierra, en términos de uso de la tierra, estos sistemas deberían ser mucho más eficientes para producir energía que la agricultura tradicional, pero claramente nos queda un largo trecho. No obstante, el hecho de que Craig Venter haya logrado sintetizar el primer microorganismo recientemente, hace unos años, indica que no es tampoco ciencia ficción y que podemos pensar que a futuro habrá organismos sintéticos capaces de usar mucho más eficiente la luz solar para producir en este caso hidrógeno, pero tal vez otros productos industriales, y que la bioeconomía también pase por este tipo de desarrollos. Pero tal vez no hay que ir tan lejos. Tenemos ya algunos vegetales que son muy eficientes en términos de fotosíntesis, de uso del agua y producción de biomasa y de otros productos. Eso que está ahí, hay varias especies que han sido propuestas en un artículo de Science de hace 2 años como alternativas para producción de biomasa. Y ese que está ahí es el agave tequiliana, que es una planta que tiene un ciclo en su fotosíntesis distinto a las plantas tradicionales, es un ciclo de C3, pero más eficiente, que usa otros intermediarios, y que tiene la propiedad de no perder agua durante el día. Cierra los estomas, que son esos pequeños canales por donde sale el agua, y los abre solamente de noche. Es una planta diseñada para el desierto, para no tener agua, y que puede producir cantidades de biomasa interesantes. De hecho, bueno, el producto más tradicional es el tequila, lo que indica que puede producirse alcohol o bioetanol a partir de esta planta. Como verán, crece en zonas que no tienen riego. Y el Ministerio de Agricultura de México está usando esta planta para producir, por ejemplo, heparina, porque estas plantas que viven en el desierto acumulan sacáridos de cadena corta para no congelarse, y esto se ha demostrado que, digamos, en este caso tiene un contenido de heparina, que es de uso medicinal muy importante. Entonces, claramente tenemos alternativas para analizar que, sin llegar a modificar procesos fundamentales de la biología, nos permitirían tener explotaciones sustentables, ya sea de biomasa o de elementos que puedan, o de vegetales que puedan ser usados para biorefinerías en regiones de nuestro país que todavía no tienen una alternativa viable. Y esto es un poco el sentido de las biorefinerías. ¿Qué otros productos tenemos producidos por vegetales que puedan ser purificados en forma eficiente y que permitan originar cadenas de valor novedosas y sustituir en muchos casos aquellos que derivan de recursos no renovables? Y acá hay una discusión importante desde el punto de vista económico, de cuán rentables son estos emprendimientos. Pero hay algunos ejemplos promisorios. De hecho, ya hay un producto de origen vegetal
se purifica de forma relativamente sencilla y mueve 70.000 millones de dólares, superado solo por el petróleo en términos de mercados mundiales. Y lo curioso es que es un proceso de refinación que suele terminar en la casa del usuario, y todos ustedes lo han consumido y consumirán en breve, y es el café. Claramente hay productos de alto valor producidos a partir de vegetales y que con un proceso de refinación relativamente sencillo pueden generar cadenas de valor muy importantes. A eso estamos apostando, no solo a la innovación productiva, que implica crear cadenas de valor en empresas ya existentes, sino que creemos que en el caso que nos ocupa, la bioeconomía tiene la posibilidad de ser más inclusiva, de aportar justamente a la innovación inclusiva, generar fuentes de trabajo en regiones del país que han estado históricamente relegadas en materia de desarrollo científico-tecnológico y donde a partir del conocimiento podemos generar trabajo de calidad. Muchas gracias.